Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios en esta última lección en nuestro estudio del libro de Génesis. Como pueden ver, esta es lección número 70 y como también pueden ver, lo que quiero hacer en esta lección simplemente es dar un tipo de resumen del libro de Génesis y pues resultar más que todo algunos de los temas principales que se ven en el libro de Génesis. Así que no estaremos estudiando un texto como tal, pues en la última lección ya vimos la última parte de el libro de Génesis con la muerte de José, ¿verdad? Y pues en esta lección, como digo, solamente vamos a o resaltar algunos de los temas principales y así dar un fin a nuestro estudio de Génesis. Así que vamos a comenzar viendo la primera parte del libro de Génesis. El libro de Génesis está dividido en dos partes principales, el capítulo 1 al 11 como la primera parte y luego el capítulo 12 al final. Y en esta primera parte del capítulo del libro de Génesis, capítulos 1 al 11, hay algunos temas que me gustaría resaltar. ¿De qué se trata capítulo 1 al 11 de Génesis? Pues lo primero que vemos es la presentación de Dios, la introducción a quién es Dios, ¿no? El Dios de los patriarcas es el mismo creador de todo el universo. Entonces, los primeros 11 capítulos de Génesis en verdad es una introducción a Dios. ¿Quién es Dios? Y el escritor del libro de Génesis quiere hacer esta conexión. El creador de todo. El creador de todo el universo es el mismo Dios que es el Dios de los patriarcas. Y más adelante veremos en el libro de Éxodo que es el mismo Dios del pacto en el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces, para el escritor de Génesis es muy importante dar esta introducción a quién es Dios. Es como si estuviéramos conociendo a una persona por primera vez. Siempre le hacemos ciertas preguntas, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Quién es tu familia? ¿Verdad? Cosas así, como dando una presentación a alguien que tal vez no conocemos tan bien. Entonces, este es el primer punto de lo que se ve en Génesis 1 al 11. Es una presentación a Dios. ¿Quién es Dios? Una introducción, mejor dicho, a quién es Dios. Él es el creador, ¿verdad? De todo el universo. Y junto con esa presentación de Dios como el creador, se ve este otro punto muy importante en conexión a eso, que es el buen propósito de Dios. Dios es el creador porque Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, la creación es buena, ¿verdad? Entonces, lo primero que se nos presenta de este Dios en el libro de Génesis es la verdad de que Él es bueno. Dios es bueno. La creación, la obra de sus manos es buena, es pronunciada como algo bueno. Y si recordamos cuando vimos la creación, las lecciones acerca de la creación, mencionamos este buen propósito de Dios. Dios, al crear cada cosa, dice después, y Dios vio que era bueno. Claro, porque Dios es bueno. Entonces, los primeros 11 capítulos nos presentan este Dios quien es bueno y quien tiene un buen propósito para con el ser humano, y eso se ve primeramente en la creación. Dios es bueno y por eso la creación es buena y el propósito de Dios es bendecir de buena forma al ser humano. Todo está basado en la bondad de Dios, que Dios es bueno.
Todo lo que Dios hace es bueno. El resultado es bueno, porque el propósito de Dios en la vida del ser humano es algo bueno. Dios quiere bendecir al hombre. Entonces, este es el primer punto que se ve en los primeros cuantos capítulos de Génesis. Pero en verdad es el comienzo, podemos decir, o la introducción al buen propósito de Dios en toda la Biblia, ¿no? Porque si es cierto decir que Génesis nos introduce a este buen Dios, también es verdad decir que el resto de la Biblia nos demuestra cómo ese buen Dios, o Dios bueno, sigue queriendo bendecir la vida del ser humano. Es el desarrollo de este tema principal. Entonces, todo comienza aquí. Todo comienza con la creación de este buen Dios. Y por eso comenzamos ahí, ¿verdad? Esta serie de lecciones que hemos estado viendo, pues, ha tenido ese punto como uno de sus puntos principales. Bueno, ¿qué más vemos? Vemos también este otro punto, y podemos decir el segundo punto en esta primera sección de Génesis 1 al 11, y eso es la desobediencia del ser humano y su resultado. La pérdida de principalmente la presencia de Dios, es decir, la relación entre el hombre y Dios es afectada por su desobediencia. Y vemos que uno de esos resultados es que tiene que salir el ser humano de la tierra que Dios había preparado para el hombre, ¿verdad? La tierra siendo el huerto del Edén. Entonces podemos decir que este es el segundo punto principal, la desobediencia del ser humano, y el resultado de esa desobediencia no resulta en algo bueno para el hombre, resulta en algo malo, ¿verdad? Y esto es de tanta importancia porque la maldad que existe en este mundo es debido a la desobediencia a Dios. Ya vemos, si vemos el primer punto bien, vemos que Dios es bueno. Dios quiere bendecir de una buena forma. Ese es su propósito. Bendecir la vida del ser humano se ve en la creación. Pero ¿qué pasa? El ser humano, por su desobediencia, por su pecado, trae un tipo de resultado malo al mundo. Esto no viene de Dios, sino que viene de la desobediencia o del pecado del ser humano. Y esto es muy importante porque cuando queremos explicar por qué hay maldad en este mundo, por qué pasan cosas malas y negativas, es porque el ser humano decide hacer eso. El ser humano desobedece a Dios. Si el ser humano obedece a Dios, el resultado es bien y cosas buenas. Si el ser humano desobedece a Dios, el resultado es malo. Y eso se ve, como vemos en estos primeros capítulos de Génesis y a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Ellos tienen que salir, Adán y Eva tienen que salir de la tierra que Dios había preparado, el huerto del Edén. Dejan eso atrás y ahora tienen que vivir en el mundo que es afectado por su pecado. El mundo es afectado por la desobediencia del ser humano. Y este es el segundo punto, ¿no?, que Génesis nos presenta. Número 3, vemos otra parte que es tan importante también en estos primeros capítulos, y esto es la justicia de Dios. Ahora, Génesis nos va a presentar en estos primeros capítulos, y como decimos en el resto del libro de Génesis y en toda la Biblia, acerca de la justicia de Dios. Dios es bueno, sí, pero Dios también es justo. Y lo que eso quiere decir es que Dios juzga al pecado. Dios trata a la desobediencia
de cierta forma. Esto es el juicio de Dios. Dios juzga a la desobediencia, al pecado. Pero también la justicia de Dios salva por medio de la fe y la obediencia que tiene el ser humano a la palabra de Dios. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la justicia de Dios, que vemos en estos primeros 11 capítulos de Génesis, estamos hablando de esto. Dios juzga al pecado, pero Dios salva o bendice a la fe y a la obediencia. Cuando el ser humano vive obedientemente a la palabra de Dios, cuando el ser humano sigue la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, el ser humano recibe cosas buenas, salvación, bendición, paz, gracia, todas estas cosas, ¿no? Pero si el ser humano desobedece, la justicia de Dios dice que hay juicio por esa acción. Y solo tenemos que ver los primeros 11 capítulos de Génesis para ver esta verdad. Un buen ejemplo es la historia de Noé. En la historia de Noé se ve la justicia de Dios, ¿verdad? Dios juzga al pecado del mundo y todos perecen. Esa es la primera parte de la justicia de Dios, de la que estamos hablando. Pero también vemos la obediencia de Noé. ¿Y cuál fue el resultado para él y su familia? Salvación, ¿verdad? Entonces, los primeros 11 capítulos nos presenta esta verdad también. La justicia de Dios contesta la desobediencia del ser humano en juicio y también contesta la obediencia del ser humano en salvación o en bendición. Y como digo, no solo la historia de Noé nos demuestra esto, pero esa historia es una de las principales, ¿no? Entonces, básicamente, estamos viendo en los primeros 11 capítulos de Génesis estas tres verdades, puntos principales, temas principales. Se nos presenta la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Él es el creador, el buen creador. Dios tiene un buen propósito para el ser humano. Quiere bendecir al ser humano. Pero número 2, el ser humano a veces decide desobedecer a Dios. Y cuando eso pasa, resultan cosas malas. Resultan cosas que no son buenas como Dios quiere bendecir al ser humano. Y finalmente, como acabamos de decir, número 3, la justicia de Dios. Dios es justo porque contesta ambos, la desobediencia en juicio y la obediencia por medio de salvación y bendición. Yo sé que hay otros temas y otros puntos, estos no son los únicos, pero estos tres forman la base, en verdad, de todo lo que sucede en el capítulo 1 al 11 y, como decimos, la introducción a Génesis y al resto de la Biblia. Estas tres cosas que acabamos de mencionar son la base de todo lo que vemos en la Biblia. Y podemos ver estos tres principios fuertemente en el resto, obviamente, el resto del libro de Génesis. Bueno, una vez que vemos esto, vemos, Dios comenzó con una buena creación. El hombre desobedeció. Dios juzga esa desobediencia y salva a la obediencia. Es cuando Génesis nos presenta la historia de los patriarcas, ¿verdad? Comenzando en el capítulo 12. Y el primero que se nos menciona es Abraham. Y con Abraham comienza el plan de Dios para salvar a la humanidad.
Abraham, claro, conocido como el padre de la fe, porque él obedeció a Dios. Y esto es lo que acabamos de decir. La historia de Abraham es el comienzo de cómo Dios va ahora a traer a todo el mundo nuevamente así. Dios va a reclamar al mundo, lo quiere para sí. Y entonces este plan comienza con Abraham. Y es reconocido Abraham como el padre de la fe porque él obedeció la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, como acabamos de decir, ¿qué resulta? Salvación, bendición, todas las cosas buenas. Y Génesis nos habla del pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? La promesa de Dios de bendecir a Abraham y la obediencia de Abraham. Esto se comienza a ver en el capítulo 12. Muchos dicen, ¿verdad?, que el plan de salvación en verdad comienza con Génesis capítulo 12, la historia de Abraham. Y sí, por buena razón, porque se nos presenta cómo la fe nos trae de nuevo a Dios. Y esa es la primera cosa que vemos. Ahora, después de esto, el resto de Génesis, en estos capítulos, que son muchos, ¿verdad? Del 12 al 50, como hemos acabado de ver, y como vemos en estas lecciones de todo este estudio, el resto de Génesis se trata de esta presentación, la fe en la vida de los patriarcas y la desobediencia también. Y vemos los patriarcas principales que se nos presentan aquí en el 12 al 50 son Ismael, que pues no era, vamos diciendo, obediente o parte de el propósito de Dios en bendecir, pero es mencionado, así que lo vemos a él. Luego Isaac, el hijo de Isaac, Esaú, y luego, sí, claro, Jacob, y luego José. Estos son los patriarcas principales que se nos presentan en Génesis capítulos 12 al 50. Pero en la vida de todos ellos y otros, ¿verdad? Los otros hijos de Jacob, por ejemplo. El punto es que a veces Génesis nos dice, mira, así se ve la bendición en la vida de personas que obedecen a Dios. Y otras veces nos presenta, así se ve cuando alguien desobedece a Dios. Entonces, todo Génesis 12 al 50 básicamente es la fe, o podemos decir la obediencia, en contraste a la desobediencia. Todas estas historias nos demuestran una o la otra verdad. ¿Cómo se ve la obediencia? Bueno, vemos la vida de Abraham. ¿Cómo se ve la desobediencia? Bueno, vemos momentos cuando los patriarcas pecan, ¿verdad? Incluso Abraham también y los otros. Pero este es el punto, ¿verdad? Génesis nos demuestra varias historias para ayudarnos a ver cómo se ve la vida obediente. Se ve así. ¿Cómo se ve y cuál es el resultado cuando desobedecen? Bueno, lamentablemente se ve de esta forma. Y eso es la mayoría de Génesis, una presentación, un contraste entre obediencia y desobediencia, para que podamos ver cómo se ve la obediencia en nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando desobedecemos? Bueno, eso se ve también, ¿no? Así que esta es la parte más grande de Génesis. Ejemplos de cómo se ve la obediencia y la desobediencia y sus resultados, ¿no? ¿Cuáles son sus resultados? Bueno, otra cosa que vemos en esta sección que hemos visto también es que Dios en medio de todo esto, Él sigue trabajando, obrando de acuerdo de su
buen promesa y buen propósito para bendecir al ser humano y traerlo así de nuevo. Es decir, detrás de este contraste que acabamos de mencionar de obediencia y desobediencia, se ve Dios trabajando. Dios está trabajando en todas estas cosas para redimir al ser humano. La promesa de Dios, que es bueno, como su propósito es de salvar al ser humano. Dios está trabajando en su mundo. Ese es el punto. A veces en esta parte de Génesis vemos a Dios haciendo cosas directamente, ¿verdad? Pero otras veces no vemos a Dios tan directamente, pero lo vemos detrás de las escenas. El punto es este, hermanos, es muy importante ver esta verdad. Aunque no podemos ver las obras de Dios siempre, debemos entender que Dios está trabajando de todas formas. A veces, en otras palabras, se ve lo que Dios está haciendo. Es fácil verlo, pero otras veces no es tan fácil verlo. Hasta a veces parece que Dios no está haciendo nada o que Dios no está aún presente, pero eso no es la verdad. La historia de Génesis es: Dios comenzó todo con la creación. Dios sigue trabajando en su mundo para salvar y rescatar a este mundo y traer al ser humano a sí mismo. Dios siempre está trabajando su buen propósito. A veces podemos ver cómo eso se está desarrollando, a veces no podemos verlo, pero el punto sigue siendo el mismo. Dios está trabajando en este universo. No lo ha abandonado. No lo ha dejado solo para que todas las cosas siguen de alguna forma fuera de su control. No, Dios está aquí. Dios está presente. Y Génesis nos enseña eso. Las promesas de Dios, los propósitos de Dios, Dios los está llevando hacia adelante, los va a traer para que se lleven a cabo, porque Dios es un buen Dios y Dios hará lo necesario para reconciliar todas las cosas a sí mismo. Y Génesis, como digo, nos habla de eso en sus varias historias. Finalmente, hermanos, Génesis se trata de este tema principal también. Podemos decir que Génesis es la introducción a cómo Dios está haciendo una nueva creación. Génesis comienza con Dios creando y Génesis termina con la promesa de lo que Dios todavía hará en el futuro. En otras palabras, Génesis no solo es la historia de lo que Dios ha hecho, sino de la historia de lo que Dios está haciendo y lo que hará en el futuro también. En otras palabras, el ser humano cobra ánimo y fuerza para ver el futuro de una buena forma, porque puede ver lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Porque Dios es bueno en la creación. Dios creó todo en el pasado. Y Dios sigue trabajando su buen propósito y buenas promesas en el presente. Eso me da ánimo a mí para ver que Dios hará lo mismo en el futuro hasta alcanzar su meta principal, que es una nueva creación, lo que experimentamos cuando llegamos a ser cristianos, ¿verdad? Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, que nueva creación somos cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Esa es la meta de Dios, de que todos nosotros lleguemos a ser cristianos.
que todos nosotros lleguemos a aceptar al Salvador, porque en Cristo nueva creación somos. Es como si pudiéramos volver al comienzo de todas las cosas, cuando Dios creó a todas las cosas, cuando todas las cosas eran buenas y perfectas sin el pecado. Esa es nuestra realidad siendo hijos de Dios por medio de la sangre redentora de Jesús. El Nuevo Testamento nos enseña eso, pero el punto es que Génesis comienza a presentarnos este deseo de Dios de hacer todas las cosas nuevas, es decir, para salvarnos, para que en Cristo nosotros volvamos a estar en esa relación perfecta que vemos en Génesis, para regresar a esta relación tan hermosa que Dios siempre ha querido y desea para nosotros, ¿verdad? El punto es, Génesis nos presenta al buen propósito de Dios que termina finalmente con Cristo Jesús nuestro Salvador. Claro, para eso necesitamos ver al Nuevo Testamento, pero Génesis es lo que comienza todo esto y nos impulsa hacia adelante para seguir viendo todas estas buenas cosas que Dios quiere y tiene para nosotros. Así que, hermanos, este es el resumen breve, básico que quería dar de nuestro estudio en Génesis. Hemos tenido, 69 lecciones a lo largo de más de un año en la presentación de estos estudios en el libro de Génesis. Y pueden volver a ver cualquiera de estas lecciones en más detalle cuando desean hacerlo, pero quería tomar este momento solo para dar esta lección final, como digo, resumiendo todo lo que hemos visto en los temas principales que acabo de mencionar aquí. Espero que hayan gozado de este estudio y les animo, si quieren compartirlos con otros, pues pueden hacerlo en cualquier momento para que juntos podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Sí, seguiremos teniendo otras lecciones más adelante y seguir viendo diferentes estudios, pero por el momento estamos terminando nuestro estudio de Génesis. Así que gracias por estar conmigo, gracias por ver estas lecciones y estos videos. Como digo, espero que hayan sido buenos para cada uno y pues que sigan ayudándonos a crecer más en nuestra propia fe para seguir sirviendo a nuestro Dios. Hasta la próxima lección. Que estén muy bien, hermanos. Una vez más, gracias por pasar este tiempo conmigo, juntos estudiando la palabra. Que el Señor de Génesis, que el Dios de toda la creación les siga bendiciendo en sus vidas ricamente. Y como decimos siempre por aquí, gracia y paz.